Hola, ¿qué tal? Profe y compañeros, somos el equipo Can Stop Us y hoy les vamos a presentar un tema que la verdad nos pareció muy interesante y actual. Jean-Jacques Litois y la crítica a la idea de progreso material y razón instrumental. Puede que el nombre suene un poco complicado, pero cuando lo analizamos nos dimos cuenta de que tiene muchísimo que ver con la forma en que vivimos, rodeados de tecnología, redes sociales, inteligencia artificial y miles de formas de conocimiento. Litois fue un filósofo francés que nació en 1924 y vivió una época de muchos cambios: guerras mundiales, crisis políticas, nuevas ideas, avances tecnológicos, etc. Todo esto influyó en su forma de pensar y lo llevó a cuestionar algo que casi todos daban por hecho: que el progreso y la razón siempre eran buenos por sí mismos y que gracias a la ciencia el mundo sería cada vez mejor. Pero él se dio cuenta de que eso no siempre era cierto. Según Litois, la sociedad moderna había caído en una especie de fe ciega en la razón y la tecnología. Pensábamos que cada nuevo invento o descubrimiento representaba un paso hacia el futuro, pero no nos deteníamos a pensar si esos avances realmente hacían la vida más humana o más justa. Y ahí empieza su crítica. El progreso no es malo, pero tampoco es garantía de que el mundo vaya por buen camino. Lyotard escribió una obra muy importante llamada La condición posmoderna en 1979, donde explica que el conocimiento en la sociedad moderna cambió completamente. Antes el saber tenía un valor por sí mismo. Ahora el conocimiento se usa como un medio para conseguir poder, dinero o prestigio. Él llama a eso la razón instrumental y lo considera una de las grandes fallas de la modernidad. Además, Lyotard introduce otro concepto clave: la crisis de los metarrelatos. Con esto se refiere a que ya no creemos en las grandes historias que antes daban sentido a la vida, como la religión, la ciencia o el progreso. Vivimos en una época en la que hay muchas verdades pequeñas, muchas formas de pensar, y ninguna puede imponerse como la única correcta. Eso es lo que él llama la condición posmoderna y es el punto de partida para entender toda su crítica al progreso material. La modernidad y la idea de progreso. Durante la modernidad, sobre todo desde el siglo XVIII, la humanidad creyó que la razón y la ciencia eran las herramientas perfectas para lograr el bienestar. Se pensaba que mientras más avanzábamos en conocimientos y tecnología, más felices y libres seríamos. Esa confianza en el progreso era tan grande que incluso se convirtió en una especie de religión moderna. Todo lo que viniera del desarrollo científico era considerado bueno por naturaleza. Sin embargo, la historia demostró que no era tan sencillo. El mismo conocimiento que ayudó a mejorar la medicina o la comunicación también sirvió para fabricar armas, para destruir el medio ambiente y para controlar a las personas. Después de las guerras mundiales, el Holocausto y las bombas atómicas, quedó claro que el progreso material podía existir al mismo tiempo que la injusticia y la barbarie. Lyotard vio que ese tipo de progreso no garantizaba nada ético ni humano. Podíamos avanzar en tecnología, pero retroceder en valores. Podíamos tener más información, pero menos sabiduría. Por eso, él empezó a decir que el progreso material no siempre era un signo de evolución, sino que a veces era una muestra de que el ser humano se había olvidado del sentido de lo que hacía. La crítica de Litois no busca decir que la ciencia o la tecnología sean malas. Lo que él plantea es que debemos dejar de verlas como el centro absoluto del progreso. El problema es cuando la razón y la ciencia se usan sin pensar en sus consecuencias humanas. Por ejemplo, cuando se crean tecnologías solo para vender más, sin importar si dañan el planeta o las personas. Esa es la raíz del problema del progreso material. Se ha vuelto una meta sin propósito ético. Se trabaja por producir más sin preguntarse para qué. Por eso Litois decía que la modernidad se había obsesionado con la idea del avance, pero había perdido la capacidad de reflexionar sobre el sentido de ese avance. Y justo ahí es donde aparece su concepto de razón instrumental. Explica cómo la lógica del progreso se volvió fría, práctica y sin alma. La razón instrumental. La razón instrumental es uno de los conceptos más importantes para entender el pensamiento de Litois. Significa que el ser humano ya no usa la razón para buscar la verdad o el bien, sino simplemente para lograr objetivos prácticos como ganar dinero, producir más o tener poder. En la modernidad, la razón se volvió un instrumento que sirve para alcanzar fines, sin preguntarse si esos fines son correctos. Por ejemplo, una empresa puede desarrollar una tecnología que dañe el medio ambiente, pero si eso aumenta las ganancias,
se considera un éxito. Un gobierno puede usar información científica para vigilar y controlar a la gente, y lo justifica diciendo que es por seguridad. Ese tipo de razonamiento es el que Lituá critica porque convierte la inteligencia humana en una herramienta vacía. Cuando la razón se vuelve instrumental, deja de lado la ética y el pensamiento crítico. Lo único que importa es la eficacia, la rapidez o el resultado, y ese tipo de mentalidad se ve en muchos aspectos de nuestra vida actual. La educación, por ejemplo, muchas veces se enfoca más en formar trabajadores que en formar personas reflexivas. Aprendemos cosas solo porque sirven, no porque nos ayuden a comprender el mundo. Lyotard advertía que si seguimos usando la razón solo como un instrumento, el conocimiento se convertiría en una mercancía más. Ya no estudiaremos por curiosidad o por amor al saber, sino solo por obtener algo a cambio. Y eso, según él, destruye el sentido más humano del pensamiento. Por eso su crítica es tan actual. Vivimos rodeados de información, pero con poco entendimiento. La actualidad de su pensamiento. Lituá decía que en lugar de una sola verdad, ahora existen muchas pequeñas verdades. Cada grupo, cultura o persona tiene su propia manera de entender la vida, y todas pueden ser válidas si se respetan entre sí. El reto está en aprender a convivir con esa diversidad, sin imponer una única forma de pensar. Esa es la base de lo que él llama la condición postmoderna, una época donde el conocimiento ya no busca justificar grandes teorías, sino reconocer la diferencia, el diálogo y la pluralidad. Y eso es algo que podemos ver hoy mismo, en las redes sociales, en los debates públicos y hasta en la escuela. Vivimos en un mundo donde todos opinan, donde hay muchas verdades y donde debemos aprender a escucharlas. Aunque Lituá escribió hace más de 40 años, sus ideas siguen completamente vigentes. Vivimos rodeados de tecnología, de avances científicos y de nuevas formas de comunicación, pero seguimos enfrentando problemas como la desigualdad, la pérdida de valores o la desinformación. Eso demuestra que el progreso material no basta si no viene acompañado de una conciencia ética. Él nos invita a usar la razón de manera crítica y responsable, a no dejarnos llevar por el ritmo acelerado del mundo moderno, y a pensar siempre en el sentido humano de lo que hacemos. Progresar no es solo crear cosas nuevas, sino hacerlo con justicia, con respeto y con empatía. Lyotard también nos enseña a valorar el conocimiento no por su utilidad económica, sino por su capacidad para hacernos reflexionar. Nos recuerda que no hay una sola verdad ni un único camino, y que lo importante no es imponer ideas, sino compartirlas. Esa apertura de pensamiento es lo que puede ayudarnos a construir una sociedad más libre y más humana. Jean-François Lyotard nos hace pensar que el progreso no siempre significa avanzar. Podemos tener más tecnología y conocimiento, pero si usan sin ética o sin pensar en las personas, ese progreso pierde su sentido. Su crítica a la razón instrumental nos recuerda que la inteligencia humana no debe servir solo para producir o controlar, sino para reflexionar y vivir mejor. El verdadero desarrollo no está en las máquinas ni en los datos, sino en cómo usamos la razón con conciencia, justicia y humanidad. Nosotros somos Canistopus y esperemos que este tema les haya sido de su agrado. Gracias por su atención, profesor y compañeros.